¿Qué tanto aguante tienes? ¿Qué tanto soportas aflicciones? ¿Cómo está tu umbral del dolor? ¿Qué tan constante eres, perseverante? ¿Qué tanta paciencia tienes? ¿Sabías que la perseverancia, la paciencia, la constancia son claves fundamentales del éxito en cualquier cosa que emprendas, incluso a nivel familiar, pero sobre todo en lo espiritual? Así que bueno, eso vamos a estar tratando hoy en esta serie de reflexiones, caminando hacia la madurez, añadida a vuestra fe, hoy paciencia, en nombre de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y de mi persona, Carlos León. Estamos felices de que nos sigas acompañando semana a semana a través de esta serie de aprendizajes, de reflexiones que compartimos con muchísimo amor. Recuerda que para nosotros es bien importante poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. El bien que se comparte se amplifica, así que suscríbete y comparte esta reflexión con otras personas para que, bueno, no sobran los espacios que nos ayuden para esta vida y para la trascendencia. Así que bueno, sumemos. Bien, caminando hacia la madurez, es importante que para lograr esa madurez que deseamos, que queremos, tengamos paciencia, como dice la Reina Valera, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 6. Una vez que tenemos dominio propio, de la mano va la paciencia, o sea, es decir, ser constante día tras día, mes tras mes, año tras año, en esas metas que queremos alcanzar para poderlas alcanzar, porque bueno, podemos tener un dominio propio hoy, como decía un famoso médico con especialista en obesidad y control de peso, que, bueno, muchas personas tienen dominio propio, pero el problema para decirle no a los alimentos, para controlarse, para hacer dieta, pero lo que no tienen es constancia, lo que no tienen es paciencia. Porque sí, la palabra paciencia en el griego lo que significa es esa capacidad de soportar presión y no salir huyendo, no irte corriendo. Entonces, muchos de nosotros cuando llega la presión, lamentablemente no seguimos siendo constantes. Cuando llega el dolor, no seguimos avanzando en pro de esas metas o de eso que queremos. La Biblia nos exhorta a ser pacientes porque el paciente es inteligente, muestra gran inteligencia el paciente. ¿Cuántos errores no he cometido yo en mi vida, en lo particular en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, que he tenido que pedir perdón porque, bueno, no he sido paciente, he actuado con impaciencia y me he equivocado, he sido necio por eso? ¿Cuánto dinero he perdido por no saber esperar, por no saber esperar el momento preciso, el kairos, para tomar una decisión de inversión, de negocio, para vender algo, para comprar algo? Me he desesperado pensando que era el momento adecuado y resulta que me impacienté y no era el mejor, no era el mejor espacio, no era el mejor momento, perdón, para hacer la inversión o vender, qué sé yo. Entonces, nuevamente, cuando no tenemos paciencia perdemos mucho y podemos hacer daño. Y no me ha pasado solamente a mí, seguramente a ti también te ha pasado. Con la salud, bueno, ¿cuánta paciencia se necesita para poderte recuperar de tu salud? Personas que tienen alguna patología, alguna situación, bueno, de pronto nos cuesta ser constante para cumplir lo que el médico nos pide, no sé, a nivel de medicina, receta médica, a nivel de nutrición, si es salud mental para hacer los ejercicios que nos envía el terapeuta, el psiquiatra, el psicólogo, para poder entonces lograr esa salud. O sea, bueno, lo hacemos de pronto una vez, dos veces, después no continuamos. Para estar casado se necesita mucha constancia, mucha paciencia, porque ciertamente formar familia es de las cosas o de lo que más satisfacción da en el mundo, en este mundo temporal. Tener una familia, una esposa, un hogar, hijos, esposo, hogar, hijos, es maravilloso, pero también, como la satisfacción es tan grande, también la demanda es grande o el estrés es grande. Entonces, por supuesto, el esfuerzo también es mayor y eso genera mucha presión y a veces no somos capaces de soportar esa presión o no creamos espacios para desarrollar la paciencia y para poder manejar ese estrés que genera o ese dolor o esa presión que genera el formar familia y, bueno, terminamos tirando la toalla o con comportamientos que lo que hacen es dañar la relación con las personas que amamos, incluso con nuestros hijos, que los amamos demasiado. ¿Cuántas veces nosotros, que sabemos que amamos con todo nuestro corazón a nuestros hijos y somos capaces de dar la vida por ellos, no hemos perdido la paciencia con ellos? Ojo, yo la he perdido muchas veces. Y
la Biblia dice que la paciencia está relacionada con ese amor ágape, ese amor perfecto de Dios. En 1 Corintios 13 nos dice que el amor es paciente, ese amor perfecto de Dios es paciente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que nos falta paciencia a todos. A todos, bueno, unos de pronto nacen con más paciencia, hay que empujarlos para que hagan las cosas, son demasiado pacientes, y otros como yo, vamos muy acelerados y necesitamos aprender a equilibrarnos, balance, y ahí es donde está el secreto de lo que estamos en este camino hacia la madurez, en el balance, lograr ese equilibrio, pero no podemos ser pacientes si no nos desarrollamos para ello, o sea, no cae por golpe, no cae por azar, tiene que haber una conciencia de parte de nosotros de desear y trabajar por ese desarrollo de paciencia en nuestro carácter, pero es hermoso, por eso la fe es muy importante con lo que comenzamos, esa fe que te lleva y que desarrolla después y que se desarrolla después de obedecer el Evangelio, con lo que recibes por medio del bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, uno de sus frutos es la paciencia, increíble. Entonces puedes tener dominio propio con más facilidad y paciencia para soportar las vicisitudes de la vida, porque Dios también quiere que en el sufrimiento seamos pacientes en el sufrimiento. Cuando tenemos el Espíritu Santo, que se recibe por medio de obedecer la fe a través del bautismo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos cultivar la fe en nuestras vidas con la palabra, con el Evangelio, por supuesto, con la oración, con la comunión con la iglesia de nuestro Señor, para poder crecer en paciencia. Pero no es lo único que nos va a ayudar a ser pacientes. Y podemos ver que la humildad es fundamental, tener una actitud, porque la palabra paciencia no es solamente aguantar presión, sino aguantar con alegría, es decir, con buena actitud. Por eso vemos un personaje tan famoso, que era el hombre más manso sobre la tierra, más humilde sobre la tierra, Moisés, siendo muy paciente con el pueblo de Israel. Entonces, cuando vivimos mucho desde la queja, no somos tan humildes, somos contradictorios, rebeldes sin causa, siempre un conflicto, siempre un rollo. Por supuesto, nos cuesta la paciencia, porque para ser paciente hay que tener buena actitud, hay que tener gratitud. O sea, conectarnos con la gratitud, o sea, la oración es fundamental, la comunión con la iglesia del Señor es fundamental, pedir apoyo, ayuda, recibir un abrazo, una escucha empática de un hermano, una oración de parte de ellos, un consuelo, eso por supuesto nos ayuda a poder seguir siendo pacientes. Yo pedir apoyo, como lo he pedido muchas veces en estos 24 años, con hermanos que me estiman, hermanos que sé que me pueden dar un buen consejo, unas palabras de aliento, un abrazo empático, una escucha empática, me ha fortalecido en los momentos más difíciles de sufrimiento para continuar con paciencia, bueno, mis batallas, porque la vida, en el mundo ciertamente hay aflicción, lo dijo Jesucristo. Entonces, bueno, confía, Él ha vencido el mundo y nos dejó las cosas que nos dejó escritas para que en Él tengamos paz. Y eso es importante, pero muy importante también es aprender a desarrollar gratitud, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, dice la palabra. Entonces, debemos aprender a dar gracias en todo, porque si para uno poder aguantar con alegría, la alegría es una moneda de dos caras. Por un lado está la gratitud y por el otro lado está la alegría. Cuando tú eres una persona agradecida, por supuesto, como consecuencia viene la alegría. Y si tú eres una persona alegre, es porque eres una persona, como consecuencia, constantemente estás conectada con la gratitud. Entonces, para aguantar con alegría las vicisitudes de la vida y poder ser verdaderamente pacientes, tenemos que ser agradecidos, tenemos que tener buena actitud, tenemos que ser humildes. Como lo mencionaba de Moisés, el hombre más manso sobre la tierra pudo ser muy paciente con un pueblo tan contumaz, rebelde, en unas condiciones totalmente contrarias, con 80 años de edad hasta los 120 años de edad en el desierto, imagínate tú, ¿no? Entonces, ahí vemos que sí se puede ser paciente cuando se tiene buena actitud, cuando practicamos la gratitud a diario. Yo les invito a todos a tener un diario de gratitud donde a diario, perdón por la redundancia, o todos los días, escriban por lo menos 5 cosas de las que están agradecidos en la mañana y 5 cosas en la noche. Mientras que te acostumbres, si las escribes mejor, porque los procesos neurológicos entran por la mano. Entonces, 5 motivos por los cuales agradecer en la mañana y 5 en la noche, porque eso te va a permitir a ti levantarte, conectarte con el día, por supuesto, haciendo tus oraciones, como ya lo mencioné, la palabra, las oraciones, la comunión con la iglesia, pero haciendo tus oraciones, por supuesto, con mayor, viviendo tu día, así,
con mayor paciencia, porque te conectas de una vez con la mejor actitud posible, no quejándote, sino agradeciendo. Y como publicaba recientemente en mis redes sociales, de un famoso doctor que ha hablado de una investigación de la clínica Mayo en Estados Unidos y cómo la ingratitud, la queja, es una respuesta del ego, que el ego siempre está viendo lo que le falta, nunca está conforme. En cambio, la gratitud es una respuesta del alma, que siempre está agradecido, no mirando lo que falta, sino lo que tiene. Y siempre se siente con abundancia. Y es la vida que Dios quiere que tú tengas. Por supuesto, con una actitud así vas a ser muy paciente. Entonces, no solamente la oración, no solamente la palabra, no solamente la comunión, sino también la gratitud. Una actitud de gratitud, de humildad, te va a llevar, por supuesto, a ser más paciente. Y lo quinto que te va a llevar a ser más paciente, para poder mostrar gran inteligencia, como lo mencioné, para que tus relaciones no sean afectadas, para que tu economía no sea afectada, es la confianza. Y lo vemos en el Salmo 37, cuando dice que debemos encomendar a Dios nuestros caminos, confiar en Él, que Él hará. En el Salmo 37, luego dice, deleítate en Él con todo tu corazón y Él te concederá deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero luego más abajo dice que debemos esperar en Él, guardar silencio y esperar con paciencia en Él. O sea, entonces a veces le pedimos a Dios, pero vamos con impaciencia, con ansiedad, y es porque no estamos confiando, porque si confiamos, guardamos silencio, ya pedimos y ahora esperar los resultados con fe de que Dios me va a bendecir. Entonces, por supuesto, esa confianza me va a dar paciencia. Y es fundamental que tengamos paciencia. ¿Por qué? Porque termina diciendo la Biblia que con vuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Entonces, ciertamente estas 5 cosas nos van a ayudar a tener paciencia: la oración, la comunión, por supuesto la palabra de Dios, la gratitud y la confianza. Y el fin es ganar nuestras almas. Pero recuerda que las mismas tribulaciones, termina diciendo Santiago capítulo 1, nos producen paciencia, y la paciencia nos da madurez, nos da crecimiento, nos hace perfecto y cabal, y no nos falta cosa alguna. Entonces necesitamos también, aunque nos duela, hacer las paces con los sufrimientos, con las tribulaciones de vivir en este mundo, no llorar tanto, menos drama, más acción. Puedes ver la serie de videos sobre ese tema que ya tenemos colgado allí en YouTube. Menos drama, más acción, hacer las paces con el sufrimiento, porque el sufrimiento nos produce paciencia y la paciencia nos hace maduros, y por eso en este camino hacia la madurez cristiana es fundamental aprender a desarrollar la paciencia en nuestra vida, y nada como el sufrimiento, esa es esta cosa que nos va a dar paciencia. Pero bueno, ¿cómo nos enfrentamos a ese sufrimiento? Ya lo acabo de mencionar: con gratitud, con oración, con confianza, por supuesto, con comunión con la iglesia para que recibas un abrazo, una escucha empática, un apoyo en oración, y por supuesto es necesario la palabra de Dios. Y recuerda que estos espacios de aprendizaje, como con los que te estás conectando hoy en día, no sobran. Entonces, saca tiempo para estos espacios también en las redes sociales que te sumen, no solamente para distraerte o perder el tiempo. Así que bueno, te felicito por estar aquí conectado, sumando vida a tu mente, a tu corazón, a tu crecimiento en las redes sociales. Gracias por acompañarnos otra semana. Te amo en Cristo, y recuerda suscribirte y compartir para poder llegar a más personas, porque el bien que se comparte se amplifica. Paciencia. Bendiciones.